Hola a todos y cada uno, yo soy Lorenzo. Bienvenidos a Mapa de las Ideas. Después de mucho tiempo de dudas de si hacer este proyecto o no, por fin me decidí y bueno, aquí estamos. Antes de adentrarnos en lo que es el episodio, quiero explicar de qué va este espacio, este podcast. Decidí crear este espacio para poder expresarme y que otros también lo hagan. Exploraremos muchos temas, entre los que está la historia, la cultura, la política, cuestiones sociales y muchos otros. No todo será serio. También habrá espacio para divertirse y conversaciones de todo tipo. Este proyecto se llama Mapa de las Ideas porque como un mapa vamos a explorar diversos temas, diversos puntos de vista. Indagaremos más en los temas y cuestionaremos las cosas que damos por hecho. Desde siempre he sido una persona muy curiosa y me gusta mucho hablar de diversos temas, sobre todo cuando leyendo, investigando y aprendiendo se logra reflexionar y posiblemente cambiar tu punto de vista. Bueno, espero que este viaje les guste mucho y que puedan aprender algo nuevo. Quiero aclarar que aunque el tema del episodio sea algo serio hoy, no significa que todos los episodios vayan a ser así. Quiero que haya variedad en el contenido, como ya dije. Ahora sí, vamos a pasar al episodio. Pero antes, no lograba decidirme qué tema tocar para este primer episodio. Tuve varias ideas, pero no lograba decidirme. Hasta que encontré un antiguo, no sé si llamarlo artículo o ensayo, que escribí hace más de un año. Recordé que lo tenía en la app de notas y bueno, lo recuperé. Lo hice más extenso y también lo corregí en algunas cosas. El ensayo, llamémoslo así, es sobre la globalización. Y se me ocurrió escribirlo, esto me da mucha risa, luego de que vi unas personas peleándose en Twitter o en X sobre si la globalización era buena o no. Viendo esta discusión me hizo inmediatamente pensar en algunos libros que en aquel momento había recientemente leído y que me dieron una nueva perspectiva sobre algunos temas, siendo la globalización uno de ellos. Uno de esos libros se llama Las Rutas de la Seda, de Peter Frankopan. Me disculpo, no sé si se pronuncia así el apellido. Es uno de mis libros favoritos. Cuando lo leí me capturó y me pareció súper interesante. En pocas palabras, es un libro de historia universal porque va desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, pero enfocados en la región donde pasaba las rutas de la seda, es decir, Oriente. Lo que hoy en día sería Irán, Irak, Turkmenistán, Uzbekistán, Turquía, etc. De verdad es muy interesante porque esa fue y sigue siendo una región que conecta Occidente, Europa y África, por decirlo así, con el lejano Oriente, China, India, Japón y otros países. Te da una perspectiva diferente a como muchos aquí en Occidente la coincidimos. Y de verdad es muy interesante, de verdad recomiendo que lo lean. Pues si te gusta la historia, te va a gustar el libro. Entonces decidí hablar de esto en mi primer episodio, además de quitarme también el gusto de poder hablar de historia que tanto me gusta. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el episodio porque yo me voy por la tangente muchas veces. Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar del término globalización. Muchos relacionan este término con algo actual, y aunque es cierto, hoy en día el mundo está más globalizado que nunca antes en nuestra historia. La pregunta que le invito a ustedes a hacerse ¿es este un término actual o la globalización existe desde hace ya mucho tiempo atrás y no es un hecho
y no ha hecho más que, digamos, crecer o evolucionar a lo largo de nuestra historia. Vamos a definir lo que es la palabra globalización. Globalización se refiere básicamente a la integración económica, cultural, política y social de las personas, de las civilizaciones. Aunque el término nació haciendo más ilusión a la materia económica, los otros factores, la cultura, educación, política, se toman más en cuenta hoy también. Muchos dicen que la globalización nació con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque empieza a tener un conocimiento con la humanidad, digamos. Empieza a tener un conocimiento completo del mundo y empieza a haber una conexión entre todas las civilizaciones. Ya no se está dejando, digamos, a nadie excluido, ¿no? Que esta parte se está desarrollando y está completamente desconectada de esta parte de acá. Otros dicen también que la verdadera globalización empieza luego de la Segunda Guerra Mundial, debido a que empieza un nuevo orden mundial y una relativa paz, aunque ya sabemos que como están las cosas ahorita tanta paz no hay, pero esa era la idea que se tenía y que daba un paso a una unión más completa entre todos los seres humanos. Ninguno de estos argumentos estarían errados, creo yo, pero creo que podemos mirar atrás, más aún, para notar que el enlace cultural, comercial, político, se viene dando desde el inicio de los tiempos. Desde que surgieron las primeras civilizaciones, el comercio fue una parte fundamental, al igual que la agricultura, permitiendo a las civilizaciones de asentarse en un solo lugar, en una sola región, y dejar de ser nómadas y empezar a construir ciudades. Aunque existía una división entre Oriente y Occidente, debido a la gran extensión de tierra, o accidentes naturales, se empezaron a crear rutas que mantenían a estas dos partes del mundo conectadas. El primer gran imperio que ocupa una gran extensión de tierra es el imperio persa. No solamente una gran extensión de tierra, sino también creo que es el primero que está en más de un solo continente. No solo estaba en Asia, el imperio persa llegó también hasta Egipto, en África. En aquel tiempo no se llamaban como tal el imperio persa, sino el imperio aqueménida. Pero en fin, los persas fueron un imperio muy rico, sobre todo en lo cultural. Al ser un imperio tan extenso, fue uno de los primeros que se enfrentó al hecho de que adentro de su imperio hubieran diferentes culturas, religiones y creencias. Un líder muy famoso del imperio persa, el rey Ciro II, llamado el Grande, se destacó por su política de permitir a los pueblos conquistados practicaran sus propias religiones y culturas. Algo que, como sabemos hoy, hasta a algunos líderes le cuesta permitir eso. Entonces, imagínense en el pasado que ya un político lo hiciera. O sea, a veces uno piensa que son cosas que se dan solamente el día de hoy, pero no, se vienen dando desde hace mucho antes. Ciro, este rey persa, por ejemplo, liberó a los judíos de Babilonia y les permitió regresar a Jerusalén. Incluso ayudó a la reconstrucción de su templo financieramente. Luego, ya un poquito más adelante, para el siglo IV, apareció en la historia el que creo que es uno también de los pioneros de la globalización, que es, muchos lo conocerán, Alejandro Magno. Con sus conquistas, no solo llevó la cultura helénica, cuando digo cultura helénica me refiero a la cultura griega, hasta la India, sino que también fue un adoptante de las culturas a donde iba. Conquistó el imperio persa, llegó a Egipto, después llegó hasta Transoxiana y la India, y en todos los lugares no renegaba de la cultura, más bien las aprendía o les interesaba y adoptaba algunas costumbres. Claro, eso también lo hacía para poder legitimarse y tener una mejor recepción de los pueblos conquistados. Alejandro Magno incluso permitía
la libertad de culto. Un dato muy interesante, después del Imperio de Alejandro, es que se han encontrado antiguos manuscritos en la India, escritos en griego, o traducidos a las lenguas de aquellas regiones. Es interesante que esto se dé ya en aquel tiempo, porque pongámonos en la perspectiva, conseguir algo en un lugar tan lejano como la India, escritos, ya sea de enseñanza, relatos en griego o traducidos de esto, no es un poco difícil imaginar si nos metemos en aquella época donde era muy difícil llegar de una parte a otra y no todos lo hacían. O sea, no es como hoy que en un mismo día llegamos de Grecia a la India. Allá se tomaban meses. Entonces, es muy muy interesante saber que esto ya ocurría en aquel tiempo. Es uno de los primeros ejemplos de globalización, diré yo, cultural, temprana entre dos civilizaciones muy apartadas la una de la otra. Más tarde, en Europa y Asia, nuevas civilizaciones tomaron protagonismo. En Occidente, el Imperio Romano era el protagonista, mientras que en Oriente los chinos, bajo la dinastía Han, crecían cada vez más con más fuerza. Durante esta época, el comercio y las conexiones entre Europa y Asia fue más común de lo que muchos piensan. Los romanos comerciaban con la India y llegaron incluso a comerciar con China, trayendo al Mediterráneo especias como la pimienta. Se han hecho muchos descubrimientos arqueológicos donde se han encontrado monedas romanas en la India, así como también barcos romanos en el Océano Índico. ¿Cuál era la ruta? Salían del Mar Rojo, desde Egipto, rodeaban la península arábiga y de ahí, al salir de la península arábiga, iban hacia la India. Los romanos también hicieron expediciones y llegaron a China y descubrieron materiales que captaron mucho su interés y empezaron a llevarlo a Occidente. El más popular o importante de todos fue la seda, que ya habían conocido antes por intermediarios, pero esta vez fueron y llegaron al lugar de donde proviene dicho material. Incluso, esto no es 100% verídico, o no lo sé con mucha certeza, pero se dice, o algunos historiadores sostienen, que llegó a haber hasta incluso una embajada romana en China, durante los tiempos del emperador Marco Aurelio. Bueno, ahora vamos a pasar a la Edad Media. Voy un poquito rápido, pero es que, como ustedes saben, hablar de historia uno se puede extender y hablar, y tampoco vamos a hacer el episodio de 2 horas. Y además tenemos que dejar también material para que hablar en otros episodios. Ok, como decía, pasando a la Edad Media, bueno, ya aquí hubo un boom, aparecen más civilizaciones, imperios, culturas y religiones en el mundo. Durante esta era, la ruta de la seda tuvo más importancia que nunca. Conectaba Oriente con Occidente, no solo de manera comercial, sino de manera cultural, religiosa y tecnológica. La ruta viceversa, digamos que comenzaba en China, en la ciudad de Xi'an, y originalmente, cuando empezó en época clásica, terminaba en Roma. Pero luego, con lo que ocurrió con la caída del imperio occidental, con el tiempo el destino final en Europa pasó a ser Constantinopla o Venecia en todo caso. Ahora detengámonos un poco e imaginémonos la vida de un comerciante que partía desde Europa hacia Asia. Empezaba en un mundo cristiano, por decirlo así, de cultura cristiana, porque el tiempo ya la cristiandad estaba casi que en toda Europa y los valores se regían por eso. Luego pasaba en Medio Oriente, donde el mundo musulmán estaba también en su apogeo, otro tipo de cultura, otras lenguas, todo diferente. Y luego llegaba al Lejano Oriente,
donde se encontraba con otro tipo de religiones, de todo, o sea, incluso hasta de filosofías de vida, que como era la India, que o en otro episodio hablaremos de eso, pues la pensaban muy diverso a como la pensaban en Occidente. O sea, su percepción de la vida, de su propósito, era muy, muy diferente a lo que se pensaba en Occidente. Completamente distinto. Un caso muy conocido de estos comerciantes, muchos los conocerán, es el de Marco Polo, un comerciante veneciano que hizo viajes a través de la ruta de la seda, y algunos historiadores aseguran que incluso llegó hasta el suroeste asiático, que para aquel tiempo no muchos europeos habían llegado allí. Algo que mucha gente no sabe fue que Marco Polo llegó a ser gobernador de una ciudad china. En aquel tiempo, digamos, siglo XII, siglo XIII, China pertenecía al Imperio Mongol, por lo que Marco Polo sirvió a Kublai Khan, que era el nieto de Gengis Khan. Entonces, imagínense esto, un gobernador italiano, bueno, veneciano, ya que Italia no existía como tal en aquel entonces, pero existía más o menos una identidad, y eso lo vamos a hablar en otro episodio. Pero volviendo, un gobernador veneciano en una ciudad china, algo que sería incluso difícil ver hoy o imaginarse hoy. Como ya mencioné, la ruta de la seda pasaba por Medio Oriente, y durante los siglos XI y XII, el mundo islámico se extendía desde España hasta la India, dando a los árabes una oportunidad de riqueza inigualable, porque muy pocos en ese momento en la historia llegaron a tener tanto territorio ocupado como lo tuvieron los árabes. No solo se dedicaban, los árabes no solamente se dedicaban a la guerra, sino que también tuvieron muchos eruditos y se destacaron en diversas ramas como la matemática y la literatura. Se hicieron muy famosos también traduciendo textos de conocimiento y religiosos desde el griego, persa y algunas lenguas indias. Su posicionamiento en Medio Oriente convirtió al mundo islámico en un nodo globalizador que conectaba a Europa, África y Asia. ¿Por qué un nodo globalizador? Porque todo el mundo, si quería ir ya sea de Oriente a Occidente o viceversa, o de África a Oriente, tenía que pasar por ahí. Entonces los árabes constantemente tenían un flujo de gente, de cultura, de lenguas, de tecnología. O sea, estaban en el centro de todo, y eso le daba una riqueza tanto cultural, económica también, tecnológica, que muy pocos tenían en aquel momento. Pero bueno, sigamos. Y cambiando de región, cuando hablamos de la Edad Media, no se habla mucho de los reinos africanos, como lo son los reinos de Mali, Songhai y Ghana. Todos estos están en la parte occidental de África. Y a pesar de no ser reinos muy conocidos, la verdad es que tenían mucho contacto comercial con las civilizaciones, en especial las del Mediterráneo. Con sus rutas comerciales transsaharianas de oro y sal, llevaron a uno de sus líderes, Mansa Musa, a convertirse en la persona más rica de la historia. O sea, no es que más rica de la historia en aquel tiempo, no, o sea, más rica de la historia, incluyendo los millonarios que hay hoy. O sea, nadie ha llegado a tener la riqueza que tuvo Mansa Musa en su tiempo. O sea, es algo inigualable y es, digamos, algo loco de pensar. No, uno a veces no coincide esas cosas. Y en el caso de estos reinos africanos es el comercio. Por ejemplo, se conoce hoy que en el África Occidental la mayoría son musulmanes, pero los árabes nunca llegaron a conquistar el África Occidental, digamos, un poco más al sur, donde hoy está Mali, Ghana, el reino de Songhai, todo eso. Pero fue el comercio lo que al final llevó la religión musulmana desde el Mediterráneo hasta ya adentrándose en África. Seguimos en la Edad Media. Un pueblo o una civilización que no podemos dejar por fuera
son los vikingos. Ok, ahorita hay algo muy interesante con los vikingos. Y a la vez me da un poco de risa. Porque popularmente la gente tiene una percepción de los vikingos de que solo era un pueblo que se dedicaba a la guerra y a saquear. Y aunque no estamos tan equivocados, porque sí lo llegaron a hacer, hay otra cara de la civilización vikinga que la mayoría ignora. Y es que los vikingos eran grandes comerciantes. Y en la Edad Media eran también conocidos por esto. O sea, las otras civilizaciones también eran conocidos por esto, por el comercio. Comerciaban más que todo pieles, hierro y esclavos. No se movían solo por mar, sino también por ríos. Y hay que recordar que los vikingos se encontraban en la parte de Escandinavia. Por lo tanto, al moverse adentro de Europa no hacían toda la vuelta para entrar por el Mediterráneo. No, se movían también por los ríos, por el Rin, el Danubio, el Elba. Incluso llegaron a moverse por el Volga hasta el sur. Los vikingos, además de ser comerciantes, fueron también mercenarios y podías llegar a ver soldados vikingos sirviendo a otros imperios. El más popular de estos, o uno de los que más contrataban sus servicios, fue el Imperio Bizantino. Los vikingos también fueron los primeros europeos en llegar a América, alrededor del año 1000. Llegaron a Terranova, lo que hoy vendría siendo Canadá. Pero por falta de logística y la hostilidad de los nativos, hicieron que nunca volvieran a mandar más expediciones y se olvidaran completamente de esas tierras, aunque sí documentaron esos viajes. Bueno, dejando toda la Edad Media, pudiese adentrarme en la Edad Moderna, pero mi objetivo en este episodio era mostrarles que los humanos, las civilizaciones, no estábamos tan desconectados en el pasado como solemos creer. Ya en la Edad Moderna ocurre el descubrimiento de América y empieza un nivel de globalización a escala total, diría yo. O sea, empieza a evolucionar más rápidamente. Pero quiero terminar este episodio con una reflexión sobre la globalización, obviamente. Muchos dicen que la globalización es un mal, o muchos lo ven hoy así, porque lleva a la pérdida de la identidad. Es decir, que dicen que los pueblos pierden su cultura, algunos países su soberanía, y que también afecta en muchos aspectos económicos. Personalmente, yo no lo veo así. Creo que es interesante aprender otras culturas, ya que estas nos pueden enseñar nuevas cosas, desde la vida cotidiana hasta la manera de pensar. O sea, en todo. Y en lo personal creo que ha sido esta conexión, esta globalización que se ha manifestado desde el inicio de los tiempos, lo que ha hecho que la humanidad avance, que la humanidad evolucione. No todas las culturas ni todos los seres humanos de la historia hemos tenido las mismas tecnologías, maneras de pensar, de organización. Unos se han destacado en unas ramas más que otras, pero el compartir y el llegar a aprender esa información, el comerciar, todo eso nos ha ayudado a que el mundo avance en todos los sentidos. Unos dirán que es mejor como antes, o quedarse como antes, o que este no es el mejor momento de nuestra historia. Lo cierto es que aquí es donde estamos ahora, y pienso que hemos avanzado muchísimo en muchas cosas, para bien, desde el comienzo de la humanidad. Creo que la globalización, en lugar de ser una amenaza, es una oportunidad de hacer crecer y mejorar a todos, como humanidad en general. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que le haya gustado. Sé que tal vez lo habré hecho muy rápido, pero es mi primera vez haciendo esto. Me disculpo también si usé muchas palabras, redondeé mucho, pero bueno, es el primer episodio. Espero obviamente mejorar con el paso del tiempo y de los episodios. La verdad espero que hayan podido aprender algo
y que los pusiera a pensar también o meterlos en otras perspectivas. Me gustaría saber qué piensan ustedes o qué temas les gustaría tocar en los próximos episodios. Los temas que sean, ¿eh? O sea, déjenmelo saber. No porque hoy hayamos hablado de historia no significa que el próximo episodio, no sé, no podamos hablar de películas, por así decirlo. Y bueno, quiero dejarlo hasta aquí, porque tampoco lo quiero hacer más largo. Tal vez con el tiempo hagamos episodios más largos, pero por ahora sí. Y por ahora va a ser solamente audio. Más adelante espero también hacer un video y así poderlo, para que nos veamos las caras, por así decirlo. Pero bueno, yo soy Lorenzo y les quiero dar las gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Chao.